WordPro presenta la serie de amplificadores Synthea, una serie de amplificadores de instalación de clase D ultra versátiles que funcionan en alta y baja impedancia, con una potente matriz, puertos GPIO configurables, disponen de DSPs integrados en las entradas y en las salidas, un punto de acceso WAP que nos permite su control tanto por su propia Wi-Fi como por cable desde cualquier dispositivo, ya que solo necesitas un navegador web para controlarlo todo. Y todo al alcance de tu mano. La serie la componen la Synthea 2125 con una potencia de 2 canales por 125 vatios o un canal de 250 vatios a 4 ohmios y 250 vatios en línea de 100 voltios. La Synthea 4125 con una potencia de 4 canales por 125 vatios o 2 canales por 250 vatios a 4 ohmios y 2 canales por 250 vatios en línea de 100 voltios. La Synthea 2500 con una potencia de 2 canales por 500 vatios o un canal por 1000 vatios a 4 ohmios y un canal de 1000 vatios en línea de 100 voltios. La Synthea 4500 con una potencia de 4 canales por 500 vatios o 2 canales por 1000 vatios a 4 ohmios y 2 canales por 1000 vatios en línea de 100 voltios. Y como hemos dicho anteriormente, nuestras etapas Synthea disponen de un punto de acceso inalámbrico, por lo que vamos a utilizar este para conectarnos a ella. Nos vamos a nuestras opciones de red y vemos aquí que tenemos un punto de acceso que se llama WordPro Synthea 4125 y un número de serie. Conectamos y ahora abrimos un navegador web. Para conectarnos a ella directamente, en este caso escribiremos la siguiente dirección: 192.168.4.1, que es la que tienen por defecto, y ya estaríamos dentro de nuestra etapa Synthea. Podemos ver el panel de control donde aparece el dashboard principal, las entradas, las zonas, las salidas y los ajustes de la etapa. Y aquí en un primer golpe de vista podemos observar, por un lado, la conexión y desconexión de la etapa. Nos indica en entradas que dispone de señal, en salidas que dispone también de señal. En este caso la red LAN no estaría conectada, por lo que no nos la identifica, pero sí que nos identifica la Wi-Fi por la que estamos conectados al equipo. En la parte inferior podemos ver las zonas que tenemos con señal en este caso, que son estas 4, la zona A, B, C y D. Dependiendo de la etapa podemos tener 2 o 4 zonas, controles de volumen y el mute de canal. Vamos ahora a ajustar las entradas. Vamos a Input. Como podemos ver, tenemos 4 desplegables para las entradas analógicas, para las entradas SPDIF, para generar mezclas con unos grupos o unos subgrupos que podríamos generar para luego enviar a las salidas, y un generador de onda senoidal y de ruido rosa. Como siempre, podemos nombrar cada una de las entradas. En este caso le vamos a indicar que es una entrada de micrófono. Seleccionamos micro, entrada mono, micro, y como podemos ver, aquí tengo un micro auxiliar con el que estamos monitorizando la señal. Tenemos aquí la ganancia y si quisiéramos ecualizar esa señal, en este caso tenemos 5 bandas de ecualización con diferentes tipos de filtro. En la entrada analógica 2 no tenemos nada asignado, pero sin embargo en la 3 y en la 4 sí que tenemos una señal que nos viene desde un ordenador externo, y podríamos hacer que esas señales fueran señales mono o convertirlas en una única señal estéreo. También tenemos filtros de pasa alta en las entradas SPDIF. Podríamos mantener el estéreo o podríamos doblar ese canal en 2 canales mono, además de tener un control de ganancia independiente. En el apartado Mix nos aparecen 4 mezclas independientes que nos ayudan a generar diferentes mezclas para diferentes zonas. Por ejemplo, aquí le podemos llamar sala principal, y podemos establecer diferentes niveles.
incluso podríamos añadirle una señal SPDIF externa a esa. Y por otro lado, en el apartado de entradas tenemos el generador tanto de onda senoidal pura y dura. En este caso veríamos que estamos generando una onda de 1000 Hz, lo podríamos fijar incluso de forma numérica con el teclado a 0 dB, o podríamos generar un ruido rosa de 20 a 20.000 Hz y con filtros pasa alta y pasa baja ajustables. Si nos vamos ahora a la sección de zonas, como siempre podríamos ajustar, cambiar este nombre, por ejemplo Salón 1, y seleccionar qué entradas van a ir a esta sala, a esta zona. En este caso le diremos que la entrada primaria sea la entrada analógica estéreo, ahí la tendríamos. Y lo realmente interesante es que tenemos un sistema de prioridades y de ducking con un tal cover, por lo que si nosotros seleccionamos el modo prioridad podemos decirle que el micrófono que teníamos antes tenga prioridad sobre la señal de línea. Cuando no tenga entrada de línea estará entrando esa entrada de micrófono, o podemos seleccionar el ducking, con lo que nos dejaría hacer un tal cover desde ese micrófono a la entrada. Si nos vamos a la sección de volumen, podemos ver que nos permite un ajuste mínimo en decibelios del volumen de la sala y máximo. Y aquí abajo tenemos el control de activación de este volumen mediante los puertos GPIO. Si nos vamos a restricciones, podemos permitir o no, por ejemplo, que el micrófono estuviera restringido y que solo nos entrara la entrada primaria que tenemos seleccionada, que es el analógico 3, que es ese canal estéreo con una mezcla. Incluso podríamos restringir la entrada de SPDIF o esas entradas de mezcla que hemos seleccionado previamente. Si nos vamos al compresor, vemos como siempre que tenemos las 4 zonas disponibles. En este caso estamos trabajando sobre la zona A, que hemos llamado Salón 1. Lo activaríamos y tenemos un modo preestablecido o un modo manual en el que podemos variar todos estos parámetros: el ataque, el release, el hold, el ratio y el lead. Si nos vamos a las salidas, vemos que podemos variar el ruteo de cada una de las zonas que le podemos enviar a la salida que desee. En este caso, a la salida 1 le vamos a enviar la mezcla que hemos creado de Salón 1. Vemos también que podemos ajustar el delay. Este se puede establecer en muestras, en milisegundos, en pies, en milímetros. Vemos que tenemos una ecualización, tendremos que activar. Vamos a edición, son 10 bandas. Tenemos una ecualización paramétrica y con todas estas diferentes opciones de filtros de paso podríamos variar también la ganancia, la frecuencia y el factor Q de cada uno de estas bandas. Muy sencilla. Necesitamos este caso, y aquí nos aparecería el resultado de esta ecualización de la salida. Si nos vamos a Speaker Presets, podríamos seleccionar desde una librería o importar un archivo de un preset de un altavoz en concreto para usarlo con nuestro amplificador Synthea. En la zona de crossover y ganancia podemos seleccionar el filtro de paso alta. En este caso podemos seleccionar un Bessel de 12 decibelios y en el paso baja otro Bessel de 12 decibelios. Podemos jugar con la ganancia de este
Incluso podemos variar frecuencias de entrada y de salida. Si nos vamos a la ecualización de los altavoces, podemos mostrar ese crossover que ya teníamos generado previamente, y en este caso tenemos hasta 15 bandas de ecualización, tanto paramétrica como con todos estos otros filtros. En el que podemos ir jugando. En la sección de filtros FIR nos permitiría cargar parámetros de esos filtros FIR de procesamiento que tengamos generados previamente. También nos permite un alineamiento del driver de una forma similar a como era en el ajuste de delay, por muestras, milisegundos, pies y metros. Tenemos un inversor de polaridad de 0 a 180 grados, que en cualquier caso, como podéis ver en la parte superior, lo tenemos en todas las pantallas de este interface, al igual que lo que es control de volumen y mute de cada canal. Tenemos también un limitador. Nos permite tener limitación de clip, limitación de pico, que podemos seleccionarla de forma numérica con el teclado, y limitación RMS, que también podríamos seleccionarla con diferentes parámetros de forma numérica con el teclado. Y por último, pero no por ello menos importante, el modo de salida de altavoces, en el cual podemos seleccionar el tipo de altavoz al que va asociada a esta línea. Si no tuviéramos un altavoz conectado a una línea, seleccionaríamos en el off, seleccionaríamos en baja impedancia para altavoces de 4 y 8 ohmios, y para altavoces de 70 y 100 voltios seleccionaríamos alta impedancia, y como aquí nos indica, necesitaríamos 2 canales de salida para su funcionamiento. Si nos vamos al apartado Settings, podemos ver el nombre del dispositivo que tenemos creado, podemos cambiarlo totalmente, el nombre de la instalación, deberíamos variarlo, el nombre del cliente, el número de etiquetado o de serie del activo, si lo tuviera, el nombre del instalador, información de contacto del instalador, por ejemplo un número de teléfono, una dirección de correo electrónico, la fecha de instalación y notas de la instalación, que puede ser tan grande como nosotros queramos, en el que se pueden especificar apuntes relevantes sobre esa instalación en concreto. Si nos vamos a Device, nos aparece toda la info del dispositivo. En este caso, el fabricante WordPro, el modelo Syntea 4125, número de serie, la versión de firmware con la que estamos trabajando, que es la 1.5.0, la dirección MAC y la dirección de la MAC de la Wi-Fi del aparato. Además, si en un mismo rack tuviéramos diferentes etapas, con la opción de Find Me en el locator, los LEDs frontales del dispositivo parpadean secuencialmente, con lo que podemos identificar esta unidad entre diferentes unidades o unidades de la misma serie. Y en Firmware Update seleccionaríamos un nuevo firmware disponible para actualizar nuestro amplificador Syntea. En Backup and Restore tenemos la opción de hacer una copia de seguridad, restaurar una copia de seguridad desde un archivo, hacer un recovery, con lo que reiniciaríamos el dispositivo, o un reset que nos restablecería los valores de fábrica. En Speaker Library dispondríamos de todo este espacio para cargar presets de altavoces que tengamos generados previamente. En Security nos permite establecer contraseñas del equipo para protegerlos de cambios accidentales de configuración. Simplemente se va a conectarlo y establecer una contraseña. En Power Management tenemos diferentes opciones. Por un lado, la opción de Audio Echo,
En este caso la etapa se encendería con una señal de más de 2,5 milivoltios en las entradas analógicas, consumiría menos de 0,5 vatios y la red no funcionaría durante este modo. En el modo audio, que es en el que tenemos ahora mismo seleccionado, la etapa se encendería con una señal de más de 2,5 milivoltios en las señales analógicas, consumiría menos de 2 vatios y la red sí que estaría siempre funcionando. En el modo audio digital, el DSP siempre está encendido, el amplificador se enciende cuando una de las salidas sube de los menos 80 decibelios y consume menos de 2 vatios. En el modo Trigger Echo, el amplificador se enciende cuando un disparador del GPIO cierra con un voltaje de 12 voltios, consume menos de 0,5 vatios y la red no funciona desde este modo. En el modo Trigger, el amplificador se enciende cuando un disparador de GPIO cierra con un voltaje de 12 voltios, consume menos de 2 vatios y la red funciona siempre durante este modo. Y en el modo Network Only, el amplificador se enciende al recibir comandos API de red, consume menos de 2 vatios, la red siempre estaría funcionando en este modo. Podemos seleccionar un tiempo de standby en minutos desde 0 hasta 60 o tenerlo desactivado. Lo mismo con un tiempo de mute desde 0, en este caso hasta 10 minutos, o tenerlo desactivado. Si nos vamos al Output Routing, aquí podemos enviarle a las salidas SPDIF cualquiera de las entradas analógicas, o bien las zonas creadas, o bien las mezclas creadas. Con lo que podemos utilizar esta señal en cascada desde nuestra salida SPDIF hasta una entrada SPDIF en otra etapa. En el modo GPIO vemos que tenemos los 8 pines del GPIO con sus diferentes funciones y voltajes para conectar con paneles de control externo. En el modo LAN vemos que nos deja elegir entre una red DHCP o una red estática, que es nuestro caso, donde podemos variar la IP, la máscara de red, el gateway, el DNS1 y el DNS2. En el apartado de Wi-Fi podemos conectar el punto de acceso de Syntea o permitir el acceso solo desde el puerto LAN. Nos permitiría desconectar la Wi-Fi cuando haya una conexión LAN o no, desconectar esa Wi-Fi tras un periodo de inactividad de esta o que permanezca siempre encendida. En Access Point nos permite el cambio del SSID del equipo y de la contraseña para acceder desde el punto de acceso WAP que nos genera la propia Syntea. Y en la parte de client podemos ver que nos permite el cambio del SSID del equipo y la contraseña si queremos acceder al equipo a través de otra red Wi-Fi que tengamos en la instalación y no depender de la cobertura del WAP del equipo. Y con esto hemos visto ya las funcionalidades de nuestras etapas de la serie Syntea. Esperamos volver a tenerles pronto. Un saludo desde Work Pro.